allá con la tiendita y a tomarse un café. A los de la alabanza que se van allá a perderse. Y a las hermanas que andan, a David que pellizcó al bebé también para irse para allá. Muy bien, vamos a dar inicio con la palabra. Y hoy vamos a ver una palabra que también es parte de esta casa y que es parte de la misión de esta casa. Y se encuentra en Mateo capítulo 28. Y vamos a empezar a leer a partir del versículo 16. Y la palabra para el día de hoy se va a llamar, el mensaje para el día de hoy se va a llamar, ojo, discípulos del reino. Y empieza diciendo Mateo 28, 16, así inicia. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron. Pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Bendito Señor, te damos gracias por esta palabra. Permite, Señor, que la palabra que hoy será aquí derramada quede guardada en nuestra mente, en nuestro corazón, que la podamos llevar a la práctica y de esa forma ser hacedores de tu palabra, discípulos del reino. Y ya te damos gracias en el poderoso nombre de Jesucristo. Amén. Como le decía, esta palabra es parte de aquí de la casa, de la misión de la casa, porque el Señor nos enseña muchas cosas. Y la mayoría de las enseñanzas del Señor son opcionales, porque Él nos las enseña y nosotros con ese don hermoso que nos dio, que se llama libre albedrío, podemos tomar la determinación de hacerlo o no hacerlo, de hacer como Él nos dice o como Él nos enseñó, o definitivamente no hacerlo. Pero algo que sí dejó como un mandato, y es algo a lo que nos ha llamado a todos, y creo que estamos en esos tiempos donde verdaderamente tenemos que hacer un alto en el camino y llevar a cabo este mandato o este llamado, es hoy. Y el llamado es a ser discípulos del Señor, verdaderamente discípulos del reino. Y usted me puede decir, pues, ¿y eso qué? O sea, pues si ya somos cristianos, ya recibimos a Cristo como nuestro Señor, ¿qué diferencia puede haber? Bueno, pues es una diferencia muy grande, porque cuando nosotros verdaderamente somos discípulos o somos llamados a ser discípulos, verdaderamente tenemos que vivir bajo las enseñanzas de Jesús. Porque cuando lo confesamos como nuestro Señor, eso hicimos, confesarlo como nuestro Señor. O sea, no fue meramente una cuestión social, no fue algo emocional, que bueno, en algunos casos sucede, pero realmente estamos llamados y somos llamados a ser discípulos del reino. Nosotros todos, los que somos cristianos o nos hacemos llamar cristianos, tenemos que ser discípulos. No somos únicamente asistentes a una iglesia, no somos socios, no somos integrantes, no somos religiosos que cargan la Biblia bajo el brazo. Tenemos que ser discípulos del reino. No somos llamados a ser cristianos de medio tiempo. Otra vez lo voy a volver a decir. No nos llamó el Señor a ser cristianos de medio tiempo.
Tenemos que ser santos, o sea, escogidos, apartados del Señor, de tiempo completo. Todos los días, a todas horas, 24/7, 365 días. Y cada bisiesto 366. Tenemos que tener una relación íntima con el Señor. Fíjese, para aquellos que les gusta el fútbol, hoy no hay muchos varones, pero al menos sí hay unos cuantos futboleros. ¿Cuántos equipos juegan en un partido de fútbol? Dos. ¿Quién da más? 3, dice allá Carlos. Eso. ¿Por qué 3, Carlos? El aficionado, no. Bueno, entonces 4 son. No, me emocioné con la respuesta de 3, porque realmente sí son 3. Unos andan de un color, otros andan del otro color, unos son amarillos, otros son azules, o qué color, o rayados. Pero hay otro equipo que se llama el equipo arbitral, que también anda en la cancha y que también está en la cancha y que también andan corriendo para allá y para acá. Y usted los ve como que a veces perdidos, ¿verdad? Porque corren un poquito para acá y no saben ni qué rollo. Bueno, sí saben, pero nosotros no entendemos a veces qué es lo que andan haciendo. Ellos se encargan, este equipo se encarga de mediar el caos que puede haber en ese partido. ¿Por qué? Porque están 2 equipos peleando, cada quien jalando agua para su molino, como dirían en mi rancho. Y eso genera, es un conflicto, es una batalla, sí, de fútbol, tras del balón, pero es una batalla a fin de cuentas. Y en el fulgor de la batalla surgen conflictos y surgen situaciones. Y ese cuerpo arbitral tiene que establecer el orden. Tiene que establecer las reglas. No puede cada equipo, aunque sea del América, jugar como les dé la gana. Tienen que acatar las reglas. Ni los Rayados ni los del Cruz Azul tampoco pueden acatar, tienen que acatar las reglas, no pueden jugar como ellos quieran. En ese enfrentamiento deportivo, el cuerpo arbitral representa la autoridad. Representa quien establece las reglas del juego, quien dice cómo se tiene que jugar y quien dice cómo se está jugando, y quien saca tarjetas y quien puede expulsar y quien puede decir quién está haciéndolo bien y quién está haciéndolo mal. Un problema del cuerpo arbitral es que no son los más queridos del aficionado. Los aficionados no los quieren, no los queremos a veces. Y sobre todo si hacen o toman una decisión en contra de nuestro equipo, menos lo queremos, ¿verdad? Los abuchean, les dicen de cosas, les recuerdan a su familia. Pero ellos ni se inmutan, o sea, ellos siguen haciendo su chamba, ellos siguen sacando tarjetas y hasta hacen pasitos y ¿a poco no? Hay uno que otro que hasta saca el show. Pero establecen las reglas. No son los más populares, no les preocupa la popularidad, pero hacen cumplir las reglas. Ahora, ellos se reúnen antes del partido y establecen ahí las reglas y la forma en que se va a jugar ese partido y cómo se va a cumplir con las reglas de ese partido. Muchos cristianos en la actualidad, y no es queja, lo estoy hablando hacia el general, incluyendo líderes de iglesias, incluyendo pastores, incluyendo mucha gente, no entiende o no entendemos que pertenecemos a otro reino. Así dice la escritura, que no somos de esta tierra, no somos de aquí. Estamos de paso, nosotros somos embajadores del cielo, estamos de paso y nuestra residencia y nuestro lugar al que pertenecemos es el cielo. No pertenecemos a este lugar. Entonces, las leyes que nosotros tenemos que obedecer son las leyes del reino, del cielo.
Pero desafortunadamente hoy en día, como cristianos estoy hablando, nos gusta más andarle jugando al América o al Cruz Azul o al que sea, menos al cuerpo arbitral. Porque no nos gusta que nos abucheen. Porque no nos gusta que nos digan de cosas. Nos gusta caerle bien a la gente. Nos gusta tener followers. Nos gusta tener seguidores. Nos gusta tener reacciones en el Facebook. Amigos, manitos y corazoncitos y de todo. Nos gusta ser así. Cuando verdaderamente nosotros nos convertimos en cristianos que establecen reino, no vamos a ser populares. Cuando verdaderamente confrontamos para que la gente pueda corregir su vida, porque no es otro el afán, no es para estarlos mortificando, es establecer cómo se debe de vivir. No se es el más popular, ni se es el lugar más popular. Y la mayoría de la gente prefiere unirse al caos, a caerle bien a la gente, que establecer reino. Y eso verdaderamente es algo que tenemos que empezar a evitar. Y por eso el tema de hoy y el compromiso de hoy es que verdaderamente nos convirtamos en discípulos del reino. Y en el pasaje que leíamos del versículo 16 dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte, donde Jesús les había ordenado. Jesús los llamó a una reunión, los convocó a una junta. Y nosotros como cristianos también estamos convocados a esa junta. Dicen, no, les llamó como Jesús les había ordenado. Y acudieron a esa reunión. Y nosotros tenemos que acudir a esa reunión, porque hay algo importante que el Señor nos tiene que decir ahí. Es como los árbitros que se juntan ahí, el equipo arbitral, antes del partido. Les está diciendo, hey, vamos a reunirnos, todos en bola. Y asisten ahí todos los discípulos. En este capítulo 28, pues ya nada más había 11, ¿verdad? Faltaba Judas. Pero todos los demás ahí asistieron a la reunión. Y dice 1 Corintios 15, 6. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos aún viven y otros ya duermen. Esto lo estoy aquí comentando porque así como el Señor se apareció a estos 500 hermanos más a la vez para enseñarles y mostrarles estos principios de reino, así nos está llamando a nosotros. Y ya no somos nada más 500 más, sino somos millones, pero vamos a ser desafortunadamente muy pocos los que atendamos a esta reunión y a este llamado. Así que Pacto Vivo, este es el tiempo de verdaderamente ser discípulos de reino. Y ese llamado que Él nos hace, o parte de ese llamado nos lo dice en el versículo 20. Y me quiero enfocar a la parte final del versículo 20. Dice, he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Aquí el Señor nos está prometiendo algo para cuando verdaderamente nos convertimos en discípulos del reino. Esto es algo que a veces lo comentamos o se dice o se enseña, y se enseña con mucha ligereza y pensamos que el Señor siempre va a andar ahí tras de nosotros. Y digo tras de nosotros porque así me imagino, como lo decía ahorita la pastora, nosotros hacemos nuestros planes, nuestra agenda, y andamos pidiéndole al Señor que se suba a ella. Entonces pensamos que nosotros vamos a hacer nuestro fabuloso plan
y luego, "Ay, Señor, ahora sí, aquí está, mira, eso es lo que voy a hacer, bendíceme". No, no funciona así. Nosotros antes de hacer cualquier plan tenemos que consultarlo con Él. Y más que hacer nuestro plan, tenemos nosotros que subirnos al plan de Él. Saber qué es lo que Él espera de nosotros. Así que usted también está invitado a esa reunión. Y el Señor va a estar con nosotros, pero tenemos que ser discípulos del reino. Cuando el Señor nos llama a su presencia, a su reunión, a su convocatoria, dice el versículo 17, y cuando le vieron, le adoraron. Esto nos habla de que cuando nosotros nos reunimos para ver al Señor o para recibir del Señor, nosotros le adoramos. Por eso usted ve que hacemos adoración, hacemos alabanza antes de iniciar con la palabra. Porque siempre que vamos a la presencia de Jesús, es imposible no adorarle. Y si de verdad, de corazón, lo estamos buscando y sentimos que aquí lo vamos a encontrar, pues no nos queda otra más que adorar. Es parte de lo que hablábamos también el domingo. El domingo hablábamos ciertamente de profecía, pero hablábamos de que cuando entendemos verdaderamente la profecía, y el centro de la profecía es Jesús, y un poco de eso vamos a hablar este próximo domingo, es imposible no adorar. O sea, cuando verdaderamente nos caen los 20 y nos cae la revelación de quién es Jesús, es imposible no adorarle. Es imposible no agradecerle. Es imposible no darle gracias por todo lo que ha hecho por nosotros. Entonces, aquí estos discípulos cuando le vieron, le adoraron. Pero sucedió algo como sucede también en las iglesias, como tal vez a veces, espero que muy poco, suceda aquí en Pacto Vivo. Pero algunos dudaban. Esos que algunos dudaban, téngalo por seguro que son esos que vienen a la alabanza, pero nada más estamos de espectadores, ¿verdad? Y dirán, ¿y estos locos qué rollo? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué cantan? ¿Por qué tocan el pandero? ¿Y esas señoras por qué traen las banderitas? Déjeme le digo algo y le voy a hablar de mí. Cuando nosotros recién llegamos a Cristo y que llegamos como familia, una de esas cosas que a mí me hizo mucho choque fue precisamente esa parte de la alabanza. Yo decía, pues ¿por qué hacen tanto escándalo? ¿Por qué aplauden? ¿Por qué levantan las manos? Y luego en una iglesia que en algún momento nos tocó asistir, había un cuate que hasta bailaba. Y decía yo, ¿y este loco qué rollo? ¿Le dio la chiripiolca o qué onda? Entonces fue una de esos choques que yo llegué a tener muy al principio. Pero créame que el Señor se vale de todo, y ya cuando me empezaron a caer algunos 20, yo también era uno de esos locos. Y todavía, ahí andamos dando el circo. Así que ellos le adoraron, y el adorarle es celebrar a Cristo, es celebrar a Jesucristo resucitado, porque Él no se quedó en la cruz, Él está vivo. Aquí en este versículo nos muestra que ellos le adoraron porque se dieron cuenta de la resurrección del Señor. Aquí Mateo 28 nos muestra a Jesús ya resucitado, ya vuelto a vivir. Por eso los discípulos se asombraban, y por eso muchos de ellos creyeron, y por eso le adoraron. No había quedado ninguna duda que no quedó ninguna duda de que había resucitado. Y ellos le adoraron. Y la adoración es el punto inicial, déjeme le digo, es el punto inicial de reconocer que Él es Dios.
Así que no te quedes sin adorar, no te quedes sin cantar. Mínimo con las letras que ves aquí en proyección, aunque no te sepas la alabanza, aunque los de la alabanza les vayan los tiempos y el ritmo y todo, usted cante, usted cante. Eso nos va a ayudar a que todos esos espíritus antirritmo se vayan y empiece a fluir mejor la alabanza. Así que Él es quien lo hizo todo, Él es quien ha hecho todo, en Él es quien confías. Así que ¿por qué no adorarle? ¿Por qué no alabar? No se fije en lo que diga la gente, o que si desafina, usted adore, usted alabe. Así es el único ministerio que usted va a hacer de manera eterna. Porque cuando estemos en el cielo no va a haber predicadores. ¿Qué van a predicar si ya están allá con el Señor? No va a haber intercesión tampoco, puesto que ya están con el Señor. O sea, el ministerio que usted le ponga la mano ya no va a existir tal cual, porque ya está con el Señor. Lo único que va a estar haciendo allá es adorarle y va a estar cantándole santo, 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 según la revelación de Isaías. Así que váyase acostumbrando. Es lo que les decía el otro día, todos quieren ir al cielo, pero ¿qué cree? Nadie se quiere morir. Ya ve que leíamos un pasaje donde Pablo dice, y ya llegó mi hora, y ya me van a cortar la cabeza. Qué chido. Pero con otras palabras, qué padre, ya no veo la hora que suceda porque sé que ya me va a esperar el Señor. Órale, ¿quién se alegra así de que lo vayan a matar? Ni los de Valsequillo, que son bien valientes. Así que hay que adorar al Señor. Y Jesús es nuestro punto de partida. Tenemos que adorar a Jesús porque por medio de Jesús llegamos al Padre. Tenemos que entender eso. Así nos decía Jesús, si me has visto a mí, has visto al Padre. Pero algunos dudaban, leíamos, algunos dudaban. Y así es como sucede hoy en día. Todos somos llamados, pero hay muchos o hay algunos que se llenan de dudas y no terminan de entregarse al Señor de manera completa, franca, honesta, porque hay dudas. Tenemos que sacar toda esa duda de nuestra vida. Y estando ya ahí reunidos, después de que adoraron, después de que se dieron cuenta que era el Señor les dice algo que les voló la cabeza. Les dice, versículo 18, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. En otras palabras, se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. No hay nadie mayor a Jesús. Toda autoridad está sobre Él. Traducción, estoy a cargo de aquí abajo, estoy a cargo de lo de ahí arriba, estoy a cargo de todo. A cargo de todo, completamente. Cuando Mateo escribe esta porción de las Escrituras en griego, utiliza una palabra que se llama exousia, no sé si lo pronuncio bien, exousia, y esto significa autoridad. Entonces el Señor dice que se le ha dado toda euxoxia, que es todo poder, empoderamiento, derecho de disposición, todo se le ha sido otorgado, y esa es la autoridad para ejercer el legítimo poder. O sea, el Señor recibió toda autoridad. No hay nadie más que tenga eso. Y como les decía, cuando hay autoridad, todo lo demás tiene que acatar esa autoridad. Ahorita poníamos el ejemplo del fútbol. En el fútbol están los dos equipos. Y sobre todo en el fútbol, pues están chavos los jugadores. Cuando yo era niño los veía viejos, ahora los veo bien chavitos. Y los jugadores son rápidos, son fuertes, son veloces. Bueno, en el fútbol mexicano a veces no tanto, pero así son. Y los árbitros no tanto.
Los árbitros no alcanzan a veces las velocidades que traen ahí los jugadores, ni andan tras ellos a la misma velocidad, ni corren así todo igual que ellos, pero tienen algo que no tienen ellos, que es exousia, autoridad. Entonces, si ellos, que son la autoridad, no les parece algo, por eso traen un silbatito y tarjetas, para establecer la autoridad. Así les dijo Jesús: yo estoy a cargo, yo soy la autoridad, yo soy el árbitro de este mundo. Él fue designado por el Padre para operar esa autoridad. Así que cuando la gente rechaza a Jesús como su legítima autoridad, es cuando toman parte de un equipo y no son parte del equipo arbitral. ¿Sí me estoy explicando? Porque Jesús está a cargo de todo, del cielo, la tierra, de la eternidad, del tiempo. Pero Él necesita dos cosas de nosotros, que nosotros establezcamos en este mundo, y es justicia y es rectitud, que es parte de la autoridad que Él nos da. Y cuando nosotros tenemos la autoridad del cielo, eso es lo que tenemos nosotros que impartir en este mundo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que manifestar esa justicia y ese juicio. Y eso nosotros lo aprendemos y lo podemos manifestar a través de su libro. No, esta es la mascada de la pastora. De este libro. Nosotros tenemos que ser esa autoridad, esos embajadores del Señor aquí en la tierra. Quienes impartamos esa justicia, quienes impartamos esa autoridad. Nosotros somos los del silbato y las tarjetas. Y luego sigue diciendo el Señor, versículo 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles, me voy a brincar al inicio del 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Me brinqué este primer párrafo del 20 porque ahí completa la idea de lo que les está diciendo el Señor. En otras palabras, deben hacer discípulos. ¿A qué los mandó? A ser discípulos. Los mandó a que hagan que la gente repita una oración. Les dijo, vayan y que todos hagan la oración de fe, ¿verdad que no? ¿A qué los mandó? A ser discípulos. Y hacer discípulos no es fácil. Aquí es donde nos perdemos. Porque debemos de llevar a la gente a la salvación, y ciertamente la salvación la recibimos cuando confesamos a Jesús como nuestro Señor. Ahí tenemos salvación, está bien hasta ahí. Pero Él nos llama a ser discípulos. Eso es algo más que nada más hacer una oración de fe, una declaración de fe. Tenemos que confiar en Jesús y entender que Él nos da esa vida eterna, pero Él nos pide algo más. Para ser discípulos es cuando Jesús te puede decir a ti, necesito a alguien que pueda establecer mi reino a través de la historia, que pueda seguir mi legado aquí en la tierra, que pueda seguir enseñando lo que yo enseñé aquí en la tierra. Eso es lo que nos dice. La conversión, el venir a Cristo, el confesarlo como nuestro Señor, sí nos da ese pase a la eternidad. Pero el discipulado es crecer y manifestar el reino del Señor. Es diferente. El discípulo tiene que ser un verdadero seguidor, genuino, real, visible. Un discípulo que progresivamente esté aprendiendo, ojo con esto, que esté aprendiendo progresivamente a vivir la vida bajo la autoridad de Jesús. Ciertamente, y ya lo hemos explicado aquí muchas veces, cuando recién recibimos al Señor,
nos conectamos espiritualmente, pero nuestra alma es la que tiene que empezar a trabajar para ser transformada y verdaderamente convertirnos en hombres y mujeres de reino. Cuando alguien hace la oración de fe, no me diga que al día siguiente ya vive como cristiano. No. Pero tiene que comprometerse, y la persona que lo invitó tiene que comprometerse a irlo guiando, y que de un discípulo que lo hizo aceptar al Señor se convierta en otro discípulo y que se le pueda discipular. A mí por eso no me gustan a veces esos eventos al aire libre donde se juntan y quieren que todo el mundo haga la oración de fe, porque la verdad de las cosas es que es bien poquita la gente a la que se le da seguimiento y la convierten en discípulo. Nada más le entretienen un rato, le ponen una vacuna y quién sabe cuándo la vuelvan a ver. Es la verdad. Ciertamente habrá gente que sí recibe y que sí se queda con la espinita y la cosquillita y van y se empiezan a congregar. Sí, también puede ser. O sea, no digo que no. Pero sobre todo en los eventos así de mucha gente, normalmente eso es lo que sucede. Es más efectivo un encuentro más cercano. Y sobre todo, tratar de enfocarlo a que se reúnan en algún lugar o yo estarle dando seguimiento. Digo yo, o sea, ustedes, ¿verdad? Cada uno de nosotros. Eso es hacer discípulo. El concepto de discípulos o de discipulado viene del pensamiento griego. Cuando los griegos empezaron a formar escuelas y empezaron a formar a sus discípulos, así tal cual. De ahí viene el concepto de discípulos. Cuando los grandes maestros, filósofos principalmente, estaban enseñando, transmitían el conocimiento de tal manera que el discípulo aprendiera a vivir como ellos. Cuando los invade el Imperio Romano, ellos estaban tan fuertemente discipulados que eso no se perdió. O sea, la cultura griega no se perdió aun y cuando los romanos los invadieron, porque estaban bien discipulados. Lo mismo sucede durante el Imperio Romano, cuando el cristianismo empieza a crecer y que se empieza a propagar como pólvora. El Imperio Romano ya no hallaba qué hacer con tanto cristiano. Como hasta el año 300, dijo, bueno, pues ya son tantos cristianos, vamos a hacernos todos cristianos pues. Eso fue lo que pasó. Porque verdaderamente se llevaba un discipulado. Y cuando se lleva un discipulado, se enseña a tener un pensamiento de reino, una vida de reino y una operación de reino. Así que un discípulo de reino es una persona que refleja los valores del cielo en las decisiones aquí en la tierra. Se lo vuelvo a repetir. Un discípulo del reino es una persona que refleja los valores del cielo en sus decisiones aquí en la tierra. No están probando solamente a ser cristianos o no están jugando a ser cristianos, sino que toman parte de la vida cristiana, de la Biblia, y lo llevan a cabo. No somos y no debemos ser cristianos de buffet. ¿Sí sabe cómo es el buffet? Cuando usted va al buffet, bueno, cuando yo voy al buffet yo me brinco a las verduras. Yo me voy directo a la carne o a las enchiladas, así. Eso es buffet. Cuando va uno al buffet uno escoge lo que quiere uno comer. Para ser cristiano no puede uno ser cristiano de buffet. Es que el libro de Éxodo no me gusta. Ese no me lo va a comer. Deuteronomio menos. Corintios ya no se usa. O sea, no podemos hacer eso. O sea, tenemos que cumplir con la palabra. Y parte de eso le voy a hablar el domingo, algo bien interesante. Porque tenemos que cumplir con toda la palabra. Y verdaderamente nosotros en amor, en la gracia, en Cristo, cumplimos con toda la palabra. Pero no la sabemos explicar y enseñar de la manera correcta. No hemos sabido hacer discípulos de una manera correcta. Y lo digo en general.
Pero cuando aprendemos a hacerlo, cumplimos con la ley y los profetas por medio de la gracia. Porque toda la Biblia, desde Génesis hasta hasta el Apocalipsis, se trata de Jesús. Todo es de Jesús. Cuando usted lea la Escritura, encuentre a Jesús. Si no encuentra a Jesús en el pasaje que está leyendo, algo se está perdiendo. Vuélvalo a leer y pídale al Señor que le revele dónde está Jesús en esta porción. Porque en toda la Escritura está Jesús. Por eso el Señor, cuando se encontraba con los fariseos, les decía: ustedes son los maestros de la ley, ustedes estudian la ley, pero no me tienen a mí. O sea, no encontraban a Jesús en las Escrituras. Tenemos que buscar a Jesús. Así que tenemos que ser discípulos de Jesús, aceptar su palabra y cumplir su palabra, hacer la voluntad de Jesús en la tierra. En muchas ocasiones buscamos mejor la aceptación de nuestros grupos, de nuestros amigos, de nuestros compadres, de nuestra familia, que la aceptación de Jesús. Preferimos no lastimar a la gente, pero por no lastimar a la gente o por no herir a la gente, herimos a Jesús. No sé si le ha tocado hablar con esa, bueno, no le ha tocado. Pero ¿por qué Jesús nos pide hacer discípulos? Pregunta. ¿Quién sabe? Ahí le va la respuesta. Porque solamente los discípulos, los verdaderos discípulos, van a recibir la autoridad de parte de Jesús. Quien no sea un verdadero discípulo no va a tener autoridad. No puede tener autoridad. No sé si usted sabía, pero en los cuerpos policíacos, en la milicia también, entre los militares, al soldado lo primero que le enseñan es a recibir órdenes. Y si no aprende a recibir órdenes, no sirve para la milicia. Porque para que lo puedan subir de nivel, de puesto, ¿cómo se llama? De rango, tiene que saber obedecer y tuvo que haber sido obediente para que lo puedan subir al rango. Nosotros como cristianos tenemos que ser obedientes a Jesús. Si no somos obedientes a su palabra, no nos va a subir el rango y no vamos a tener autoridad. Tenemos que aprender a ser obedientes. Por eso cuando va el soldado romano y le pide al Señor que le dé una palabra para que su siervo se sane, él le dice: es que yo te he visto y yo sé que eres un hombre de autoridad que se sujeta a la autoridad. Recuerde que Jesús nunca hacía nada si no se lo consultaba al Padre. Y el soldado, el centurión, entendía de autoridad y le dice: es que yo te he visto, porque yo también soy un hombre de autoridad, que también recibo órdenes y sé dar órdenes. Porque solamente así es como podemos establecer reino, cuando nos sujetamos a la autoridad de Jesús. Así que un discípulo de Jesús tiene que estar bajo autoridad de tiempo completo. No nada más en la iglesia, no nada más los domingos. En la escuela, en su trabajo, en la oficina, tenga usted la autoridad de Jesús sobre usted. Así que el Señor busca que nosotros impactemos la historia, que establezcamos ese reino. No podemos hacerle más caso a lo que dice nuestra familia, a lo que dice nuestro papá, nuestra mamá, hablando de cuestiones del reino. Importa lo que el Señor nos pide y lo que Él nos solicita que hagamos por medio de su palabra. Ser discípulo no es únicamente para serlo aquí en la iglesia, sino tenemos que impactar en la sociedad, en la cultura, en los países. El poder de Jesús es tan poderoso que puede impactar el mundo, pero nosotros tenemos que ser esos embajadores con autoridad.
con autoridad. Si necesitamos establecer reino y tenemos dudas con respecto a algo, a cómo hacerlo, y me refiero a, por ejemplo, tengo una situación en mi matrimonio, ¿cómo lo debo manejar? Tenemos que ir a las Escrituras. Tenemos una situación de la familia, pues ¿qué dice la Escritura al respecto? Tengo una situación de falta de perdón, ¿qué dice la Escritura? Todos nos tenemos que basar de acuerdo a lo que nos dice la Escritura, porque la Escritura, ya lo hemos visto y repasado aquí, es verdadera, es fiel, es la palabra de Dios. Esa es la verdad, esa es la que nos va a hacer libre, porque Jesús es la verdad, Jesús es la Escritura, porque es el verbo, eso es Jesús. Así que usted no cambie de libro. Es que ahora el psicólogo no sé qué dijo, quién sabe qué. No, la palabra de Dios. No quiere decir que no de pronto utilice alguna técnica, pero todo tiene que estar basado y sujetado a la palabra de Dios. La palabra de Dios. Y cuando usted esté en esa relación íntima con el Señor, usted verdaderamente va a tener autoridad. Todos debemos someternos al Señor. En este pasaje el Señor nos da 3 principios, y ya con esto voy a ir cerrando. 3 principios bien importantes. Nos dice, vayan y hagan discípulos. O sea, nos dice, ve. El otro principio nos dice, bautízalos. Y el tercer principio es, enseña. Ve, bautiza, enseña. ¿Qué significa ve? Lo busqué en el diccionario. Significa no te quedes donde estás. No te quedes ahí parado. Ve, o sea, camínale. Lleva, ve. Represéntame públicamente. Sabemos que es bien fácil ser cristiano aquí en la iglesia, pero realmente lo que necesitamos es salir de la iglesia. Ahí vuelvo a decirle el concepto que tengo yo, ¿verdad? Cuando la gente dice, es que la iglesia tiene que salir de 4 paredes, es que siempre es así, siempre debió haber sido así. Y así es, y así va a seguir siendo. Necesitamos la iglesia para ser capacitados, para recibir instrucción, para poder pulirnos, hermano con hermano, ya que el Gene dice que hay hermanos lija, o Scotch Brite, o fibrita, para pulirnos y luego ir allá y representar el reino. Porque es bien fácil estar aquí en la iglesia, pero representar el reino allá afuera es otro boleto. Entonces tenemos que caminar, no hablar. Hay mucha gente que habla y habla, pero no camina. Tenemos que mostrar con nuestra vida, no con nuestras palabras. Tenemos que movernos, tenemos que mover nuestros pies, no nuestra boca. ¿Qué quiere decir todo esto? ¿A qué me quiero referir? Que sí es bueno hablar de fe, mostrar al Señor con nuestras palabras, compartir al Señor, pero sobre todo tenemos que enseñarles con nuestra vida, con nuestra forma de vivir. Que lo que le estemos hablando y compartiendo a la gente sea nuestro estilo de vida. Que no se lo diga nada más porque se lo oía al pastor el domingo. Que se lo diga porque lo estoy viviendo. Y al empezar a vivir de esa manera me estoy transformando. Porque la vida de reino es ser transformados. No nos podemos quedar donde mismo. No puede ser que duremos 20 años, 30 años de cristianos y seguimos igual. Tenemos que seguir avanzando. Debemos reunirnos, aprender, salir, representar. Un solo Dios, un solo reino, una sola autoridad, un solo libro que es la Biblia. Y luego nos dice bautizarlos. Bautizarlos no es nada más darles un remojón. No es nada más que se refresquen. Bautizarlos, y luego lo hablaríamos o lo hemos hablado más a fondo, es una representación de morir al viejo hombre y nacer al nuevo hombre. Cuando usted es bautizado y que es sumergido en las aguas,
muere, es sepultado y nace nuevamente. Pero ¿qué cree? Muchos bebés cuando nacen coloraditos. No solamente por su piel, que tiene un poco de fricción, sino porque vienen también un poquito mezclados con sangre o bañados con sangre. Cuando usted es bautizado, usted tiene que salir de color rojo. Porque en el momento que usted se bautiza, usted tiene que renacer bañado con la sangre de Cristo. Usted tiene que nacer bañado en esa sangre y transformado. El que salga de rojo, eso va a definir el color de su equipo. Y no estamos hablando de no sé cuál equipo ande de rojo. Sino que usted a partir de ahí se tiene que identificar como del equipo de Cristo, con la autoridad de Cristo, con la identificación de cristiano, pero sobre todo con la identificación de discípulo. Cuando usted es bautizado, usted tiene que representar reino, porque esa es también una determinación que usted toma. Cuando usted decide tomar el bautismo, es porque usted decide seguir a Cristo y usted sale de ahí cantando: he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Y finalmente dice: enséñenles. ¿Ve? Bautízalos y enséñenles. ¿Qué les van a enseñar? Ahí el Señor no se estaba refiriendo a que les enseñen escatología, homilética, apologética, nada de eso. Y se los puede enseñar, les puede enseñar todos los éticos y léticas y todo lo que usted quiera. No es malo, pero los estudios académicos no lo van a llevar a tener un encuentro con Cristo. Es más importante enseñarles a vivir como cristiano. Ahora, cuando usted ya está aprendiendo a vivir como cristiano, también capacítese. Claro que sí, es bueno. Claro que lo tiene que hacer. Pero primero que nada, usted tiene que discipular con el ejemplo, enseñando cómo debe de vivir un cristiano. El ejemplo que le doy bien comúnmente aquí cada vez es como cuando usted trata de que el vecino vaya a la iglesia, pero el vecino cada fin de semana lo oye ahí gritar con el marido y con los niños y los niños gritándole a usted y va a decir el vecino: no, hombre, ¿para qué quiero ser cristiano? Para estarme peleando los fines de semana. Usted tiene que ser ejemplo donde quiera que esté. Tenemos que estar capacitados, pero tenemos que estar capacitados en la palabra y cumplir la palabra. Tenemos que estar listos a implementar la palabra, no a discutir, no a criticar, no a señalar. Mire, cuando alguien publica algo así controvertido en el Facebook, los primeros que se le lanzan a la yugular son los supuestos cristianos. Y lo digo así, supuestos cristianos. Porque si fueran cristianos de verdad no dirían nada, se quedan callados. Se ponen a orar. Llegamos a tener una persona aquí que ya no está, que le encantaba polemizar en el Facebook. Y me brincaba a mí ahí en el Facebook cada vez y le decía yo: oye, fulanito, tranquilo. Oiga, es que está equivocado. Sí, está equivocado, pero tú tranquilo. Relax. No sabe la cantidad de veces que yo he querido poner algo. Es más, he querido amarrarles la defensa de la camioneta. Pero no es lo que uno tiene que hacer. ¿Sí me estoy explicando? Tenemos que implementar, enseñar, no discutir. Tenemos que dar ejemplo de vida. Y finalmente, versículo 20. Dice: enseñándoles, que era parte de lo que veíamos, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y otra vez lo volvemos a repetir, lo vimos muy al inicio. Estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Aquí el Señor está acentuando su compromiso a estar con nosotros. Pero mire, esta promesa no es para los cristianos en general.
Y tenemos que tenerlo muy en claro, porque yo oigo que lo dicen así como que es para todos. No, no es para todos. El Señor acentúa su compromiso de estar con nosotros, pero Él está hablándole a los discípulos, solo a los discípulos, nada más a ellos. Si nosotros nos convertimos en verdaderos discípulos, Él va a estar con nosotros. Y yo sé que aquí en Pacto Vivo está con nosotros y va a estar con nosotros hasta el final. Tenemos que entender que tenemos que estar en sumisión con Él, en su palabra, en relación con Él, no solo en lo privado, sino también en lo público. Tenemos que tener una relación muy estrecha con Él. Por eso Él no se relaciona igual con todos. Y mire, hay un pasaje que nos lo dice. Juan capítulo 2, versículo 23. Dice, estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Nosotros podemos ver muchas iglesias llenísimas, ¿verdad? Muchos creyeron en su nombre. Y lo dice el versículo 24. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos. Y habían creído ellos en Él. Cuando alguien cree en Jesús, eso lo califica como cristiano. Y dice, pero no se fiaba de ellos porque no conocía a todos. ¿A quién sí conoce? A los que están en relación con Él. A los que lo buscan. A los que oran. A los que están buscando hacer su voluntad, su palabra. Y no tenía necesidad, dice el 25, que nadie le diese testimonio del hombre. O sea, nadie tiene que ir a decirle, Señor, mira, ahí está Luis, pero no escuches, porque, híjole, si te contara. No tiene necesidad de eso. Dice que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Así que miren, no nos hagamos, yo sé que aquí no, que no nos hagamos patos. No nos hagamos patos. Aunque a veces nos digamos cristianos, aunque traigamos una calca en el carro, aunque traigamos una etiqueta en la camiseta, aunque traigamos un versículo bíblico aquí, Él conoce nuestro corazón. Él lo sabe. Y no tiene necesidad de que nadie se lo diga. Muchos se hacen cristianos, pero no todos se comprometen con Él. No todos se comprometen con Él. Así que Él, pues no tiene por qué comprometerse con ellos. ¿Sí me estoy explicando? Si nosotros nos comprometemos con Él, Él se va a comprometer con nosotros. Esa es la razón, o parte de la razón, por la que no vemos más oraciones contestadas. Por las que no vemos que el Señor se mueva en nuestra vida. Porque necesitamos ser un verdadero cristiano de tiempo completo. Necesitamos ser un verdadero cristiano, un cristiano de tiempo completo. Así que este mensaje es un llamado a ser discípulo de reino. Y debemos de ser gente que produzca discípulos. Tenemos que producir discípulos, no miembros de la iglesia. O sea, tenemos que llenar de discípulos, no de asistentes. Es una diferencia bien grande y es un reto bien grande. Por eso no se llenan a veces muchas sillas, porque es muy diferente traer nada más miembros, membresía, a verdaderamente traer discípulos. Porque el discípulo cuesta. Es como los papás. Para ser verdaderamente papá se tiene que educar. Porque nada más tener hijos así, nada más cualquiera. Pero educar es más complicado, es difícil, cuesta y duele en muchas ocasiones.
Así que tenemos que ser gente que produzca, no solo miembros de la iglesia. Es tiempo de ser cristianos de tiempo completo. O de no ser así, pues entonces no se diga cristiano. No se diga cristiano. Ay, joder. Sí, Señor. Sí, Señor, está bien. En una ocasión estaba viendo una serie, no recuerdo si era serie o era película. El asunto era que iba una pareja en su auto y en esos caminos, ya ve cómo son los caminos ahí en Estados Unidos. Bueno, en las películas los vemos, ¿verdad? Porque no todos tenemos la suerte de andar por allá, pero los vemos ahí en las películas. Y al tratar de rebasar un camión, se despeña el auto en el que iba la pareja. Cae el auto, da vueltas. Cuando termina el auto ahí en el bosque o en medio del bosque, el hombre medio se despierta y voltea y ve a la mujer que está sangrando e inconsciente. La toma para ir a buscar ayuda y no camina mucho para cuando encuentra una casa, una cabaña extraña, y decía: doctor fulanito de tal. Y dice: pues ya la hice. Y llega, toca, le abre un señor ya grande y le dice: doctor, ¿usted es el doctor fulanito? Sí, yo soy. Doctor, necesito que me ayude, que atienda a mi esposa. Y le dice el doctor: pero es que hace ya años que no ejerzo. Hace ya años que no ejerzo, hace años que no atiendo a la gente. Y le dice el hombre en su desesperación: pues aquí yo veo nada más dos situaciones. O me atiende a mi esposa y me ayuda a sanarla, o quite ese letrero de allá afuera. Porque de nada sirve que usted siga diciéndose doctor si no es capaz de ayudar y de sanar a la gente. Así que este llamado es para nosotros. Si nos decimos cristianos, tenemos que estar sometidos a la palabra de Dios y a ser discípulos. Y si no podemos hacer eso, entonces no nos llamemos cristianos. Y eso no quiere decir que ya no venga el domingo, porque yo sé que todos aquí son cristianos y son discípulos. Pero es una enseñanza que tenemos que compartir, porque tenemos que ir allá. Y si sentimos que de alguna manera nos falta aún fortalecernos más, afiáncese más. Péguese con su hermano, con su hermana, para aprender a ser un discípulo y crecer verdaderamente como discípulo. No se separe, no se enfríe. Esto es como el carbón. Cuando prendemos el carbón, la carne asada, si usted quita una de los carboncitos, el carbón se va a enfriar y se va a apagar. Júntelo con todos los demás y verá que vamos a arder en el fuego del Espíritu. Póngase de pie, vamos a orar. Bendito Señor, bendito Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque nos has considerado como parte de tu pueblo, porque nos has llamado a ser discípulos. Danos la fortaleza, danos el ánimo. Permite, Señor, que podamos crecer cada día más en ti, que podamos verdaderamente crecer en tu palabra, mostrar tu reino donde quiera que caminemos, en cualquier lugar en donde estemos plantados. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú estarás con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Te damos ya gracias, Señor,